Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente, les exhortaba diciendo: sean salvos, escapen de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Padre, gracias porque ya cantamos, ya oramos, ya diezmamos, ya ofrendamos. Ya nuestros niños, Señor, están en su segundo tiempo de atención, en su salón. Ahora, Padre, nos quedamos nosotros y queremos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas esta palabra que siempre es bendecida, pero que añadas más bendición a ella. Padre, sea un corazón triste, enfermo, cualquier situación que esté atravesando, en cualquier, ya sea aquí presentes o en cualquier lugar, Señor, donde llegue esta señal, te pedimos, Señor, que una liberación completa en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por lo que está pasando en Estados Unidos, más que todo con la comunidad hispana. No nos rebelamos contra las autoridades. Al contrario, tu palabra dice que oremos por ellos, que oremos por las autoridades, para que tú, Señor, Dios mío, Señor, los pongas en tu mano, los ponemos en tus manos y bendecimos, Padre Santo, y que como cristianos, Señor, siempre proyectemos un buen testimonio, que no nos portemos mal, Señor, en una tierra que no es nuestra. Señor, en el nombre de Jesús, reconocemos, Padre Santo, que aquí hay una bandera, y es la bandera de Estados Unidos. No es correcto ondear la bandera de otros países, de ninguna manera, Señor. Las banderas de sus países deben estar en los consulados, en las embajadas, pero no andarlas ondeando en las manifestaciones. Eso es una ofensa para este país, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría, danos inteligencia, y nuevamente oramos por el presidente. Oramos por todas las autoridades, Padre Santo, para que les dé la sabiduría y para que tú guardes a tus hijos también, Señor, y que seamos respetuosos de las leyes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Puede sentarse. La confrontación de Pedro y la promesa del Espíritu Santo. El hermano Juan, mientras enseñaba, decía que hoy es el día de Pentecostés. ¿Y qué es el día de Pentecostés? Es la fiesta que se celebra 50 días después de la resurrección de Cristo, mejor dicho, su ascensión al cielo. 50 días. Y esto es lo que en el Antiguo Testamento se conocía como la fiesta de la cosecha. O sea que cuando se recogían las cosechas, había una fiesta. Y la gente traía sus cosechas, traía sus primicias al templo. Y entonces, justo en el día de la cosecha, en el día de Pentecostés, fue cuando se cumplió la profecía de Joel 2:28, que dice: y derramaré de mi Espíritu Santo en los postreros días sobre toda carne. Vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños, verán visiones. Y por ahí va. Y dice la palabra que se convirtieron esa noche, esa mañana, en el mensaje de Pedro, más de 3,000 personas. Entonces, es importante que como iglesia Pentecostés reconozcamos todo eso y que estemos nosotros pendientes de la expectativa de que Dios en un momento puede hacer cosas maravillosas, que Dios puede hacer cosas grandes en el nombre de Jesús. Aleluya. Y entonces, más ahora con la situación que estamos viviendo, para los días que estamos viviendo, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, necesitamos la guianza del Espíritu Santo y ante todo necesitamos el poder del Espíritu Santo.
Todavía hay personas que creen en la imposibilidad de la naturaleza humana que cambie. Yo he escuchado muchas veces decir personas, ese nunca va a cambiar, ese nunca va a cambiar. Sin embargo, hemos visto personas que han sido los peores criminales en la historia, pero que cuando han venido a Jesucristo, Dios los ha transformado y ha habido un cambio radical en sus vidas. Tenemos la historia, por ejemplo, de un Nicky Cruz, allá por los años 60, 70 o antes creo, que era pandillero, de los peores pandilleros en Nueva York. Y después se convirtió en uno de los más grandes predicadores reconocidos a nivel mundial. Entonces se cuenta de un destacado diácono en la iglesia que al sentirse ofendido por una nuera alegaba que ella le había tratado injustamente, y el pastor le animaba a tomar una iniciativa cariñosa. Es lo que estamos diciendo, en vez de rebelarnos, ser atentos, ser cariñosos, que pudiera restaurar la relación. Y la respuesta al flamante diácono, de esos que yo recuerdo que siempre desde que me convertí a Cristo, he visto algunos diáconos en las iglesias que les llaman los policías de la iglesia, porque andan azotando a medio mundo, acusando a medio mundo, poniendo contra la pared al pastor que usted no pone orden, que usted no hace eso, y yo sentado viendo de allá, ¿no? Y muchos de esos, tristemente, han caído en adulterio, han terminado divorciados con otras familias, porque el Señor nos manda a ser obedientes y humildes. Y este era un flamante diácono que se quejaba de que la nuera le había sido, lo había ofendido. Y el pastor le llamaba a que fuera más cariñoso, más atento. Y entonces, así que el tema de hoy viene del discurso confrontativo de Pedro en el día de Pentecostés, donde el apóstol, investido de la autoridad, el Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, el Pedro que ponía a Jesús en apuros, como esos diáconos que estaba diciendo hace un momento, el Pedro que ponía contra la pared a Jesús, el Pedro que salía con, no sé si ustedes, pero allá en mi país dicen con su domingo 7, ¿verdad? Porque alguien decía lunes, martes, miércoles 3, y otro decía jueves 4, viernes 5, sábado 6, y otro apareció por allá ese domingo 7. Y entonces cuando alguien sale con cosas así de repente, así, entonces salió con su domingo 7. Eso lo he escuchado yo muchas veces de mi mamá, de mi papá. ¿Cuántos lo escuchaban eso alguna vez en México, Salvador? Entonces, Pedro era ese, ¿verdad? Era como esos diáconos flamantes, ¿verdad? Pedro fue el que ofreció negar a Jesús 3 veces. Jesús le dijo 3 veces lo iba a negar, y él le dijo que iba hasta morir. Porque dice que Pedro le dijo, la palabra en griego dice, mi vida pondré por ti. O sea que Pedro ofreció morir por Jesús. Y fue el primero en salir, ¿verdad? Cuando capturaron a Jesús. ¿Y dónde vemos a Pedro al rato? Allá escondido, confundido entre los mismos enemigos de Jesús, calentándose, dice, ¿verdad? Allá estaba Pedro. El Pedro que después de que Jesús fue sepultado, el que había prometido hasta morir por él, ahora dijo, me voy a pescar. Ese era el Pedro. Sin embargo, ahora, después de haber llorado amargamente, cuando el gallo le cantó 3 veces, porque Jesús lo había dicho antes, que el gallo cante 3 veces, me habrá negado. Entonces Pedro reconoció, ¿verdad? Y se humilló. Y yo siempre he creído que fue hasta cuando Pedro realmente se convirtió. Pedro era un creyente, pero no era un discípulo. Pedro era los que van a la iglesia constantemente y andan en todo, pero no han nacido de nuevo. Y las iglesias están llenas de gente que no ha nacido de nuevo. Gente que canta, gente que hace esto, que hace el otro, pero que una cosita así, ¿verdad? Lo tumbas, ¿verdad?
Entonces, por eso dije, y el desánimo, después del desánimo viene la frialdad, y después de la frialdad viene la rebeldía. Y el diablo anda como león rugiente, dice, viendo a ver a quién devorar, y poniendo prácticamente, como decir, en vergüenza la obra del Señor. Así que Pedro, hoy vamos a ver al Pedro diferente, no al Pedro del domingo 7, ¿no? El tema de hoy viene el discurso confrontativo de Pedro en el día de Pentecostés, donde el apóstol dice, investió de autoridad y lleno del Espíritu Santo, que ve en la muerte de Cristo. Gente que ahora, al sentirse desafiados, acusados, aún por su propia conciencia, hacen la misma pregunta del carcelero de Filipos: Señores, ¿y qué debo de hacer para ser salvo? Entonces, vemos nosotros una respuesta gloriosa al discurso de Pedro. El mandato del Señor había sido que no se movieran de Jerusalén hasta ser investidos del poder de lo alto. Y al principio dice la historia bíblica que eran más de 500 los que estaban ahí. Y el Señor dijo, no se muevan hasta ser investidos del poder. Pero el Señor nunca le dijo, esperen 10 días. Si el Señor les hubiera dicho, esperen 10 días, estoy segurísimo que hubieran esperado 10 días. Pero el Señor le dijo, no se muevan hasta ser investidos del poder de lo alto. De la misma manera que un día Jesucristo dijo que iba a venir. Ya han pasado 2000 años y Cristo aún no ha venido. Y la gente dice, no, pues ya tanto tiempo que los evangélicos, los aleluyas, dicen que Cristo va a venir y no viene. Eso lo decía mi abuelita, eso lo decía mi bisabuelito, y Cristo no viene. ¿Y sabe por qué Cristo no ha venido? Porque no quiere que usted se pierda. Porque está dando tiempo, oportunidad, para que quienes no le conocen se arrepientan de verdad, para quienes son solamente creyentes sean verdaderos discípulos, amén, para que no sean al estilo de Pedro, sino que sean convertidos. Y Pedro había andado 3 años y medio con Jesús. Pedro había visto milagros extraordinarios, Pedro había caminado sobre las aguas, Pedro había estado en la multiplicación de los panes y los peces. Pedro, ¿qué no había visto Pedro? Pero no estaba convertido. Ahora la pregunta en esta hora es, ¿realmente yo estoy convertido? Porque si yo estoy convertido, a mí no me mueve nadie. A mí me pueden mover en la silla, me pueden mover la mesa, a mí me pueden ir lo que sea, nadie me va a mover cuando es realmente una verdadera conversión. Amén. Entonces Pedro, ahora, después de haber llorado amargamente, ¿y qué fue cuando Pedro realmente se convirtió? Ahora le vemos 10 días después, cuando dice que al principio dijeron como 500 personas, pero al final eran 120. Si Jesucristo los hubiera dicho, esperen 10 días, espera. Estoy seguro que al tercer día ya no eran 500, tal vez ya eran 400, al quinto día tal vez eran 425, y así, para no hacer la matemática, por último al final eran 120. Y eso dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en nuevas lenguas, como el Espíritu les daba que hablase, a tal grado que los trataban de borrachos. La gente decía, están borrachos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, ahora se pone de pie y dice, varones hermanos, estos no están llenos de mosto, no están borrachos. Apenas son las 9 de la mañana. Y el gobierno romano prohibía emborracharse durante el día, que era la hora de trabajo. Podían hacerlo en las noches, pero en el día no. Y entonces, si miraban un borrachito por ahí de día, lo llevaban a la cárcel. Y por eso apenas son 9 de la mañana. Y le dice, este es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, así que vemos una respuesta gloriosa al discurso de Pedro. Y una vez ese mensaje tan poderoso, que al oír esto, dice, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos?
todos aquellos que habían acusado a Jesús, todos aquellos que habían dicho crucifícale, crucifícale. Ahora dice, varones, ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque la palabra los había confrontado. Entonces, hermano, el creyente no soporta la palabra. El discípulo soporta la palabra. Porque la muerte, la carne ya no está viva, la carne está muerta. Y entonces, por dura que sea la palabra, va a decir amén. Va a decir gloria a Dios. Va a decir Cristo me está hablando, Dios me está hablando. Amén. Entonces, pues Pedro los confrontó y le dijo, a este Jesús que ustedes mataron, a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha levantado a los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Aleluya. Entonces, así que el resultado de un mensaje penetrante, el cumplimiento de corazones duros, el Espíritu Santo, la convicción del pecado, el arrepentimiento, una palabra clave en la conversión. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que quiere decir cambio de mentalidad, cambio de mente. Entonces, cuando hay un verdadero arrepentimiento, Dios cambia nuestra mente, Dios transforma nuestra mente. Y por eso dice cambio de mentalidad. Y entonces, así que la condición requerida para la obra del Espíritu Santo, si realmente queremos ser llenos del Espíritu Santo, entonces tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Y la persona arrepentida, como dije, es una persona que sí se vuelve un verdadero discípulo. Y ahora Pedro dice, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos. Se refiriéndose a la promesa, la profecía del profeta Joel. Y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Ah? Y para todos los que están lejos, para todos o tantos como el Señor nuestro Dios llamare. O sea, la promesa no solamente para judíos, tampoco para sus descendientes. ¿Ah? No solo en el día de Pentecostés, sino para aquellos que acepten el llamado. Usted está aquí en esta mañana porque ha aceptado el llamado, porque hemos aceptado el llamado, porque hemos dejado de ser creyentes, como decía, para ser verdaderos discípulos del Señor, discípulos seguidores. Un discípulo obedece, un discípulo venga lo que venga, un discípulo truene, reluene, relampaguee, el discípulo está ahí. Amén. Y cuando repito, si la palabra en ocasiones es dura, dice gracias porque Cristo me está hablando. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando mucha gente decía, cuando la predicación estaba fuerte, gracias papá, pues sí, gracias Señor, amén, es lo que hacemos. Y Pedro dice, con muchas palabras testificaba, solamente les exhortaba y les aconsejaba diciendo, sean salvos, escapen de esta perversa generación. Entonces dice que los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínense, hermano, en un solo sermón se convierten 3,000 personas. Nosotros necesitamos convertir 3,000 sermones para que se convierta uno. Pero Pedro en un solo sermón dice que dieron 3,000 almas al reino de los cielos. Aleluya. Y se dedicaban, dice, continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. O sea que estas 3,000 personas se convertían y se dedicaban a seguir las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles? Entre ellos estaba Pedro, Juan, Mateo y todos los demás, a la comunión y al partimiento del pan y a la oración. O sea, ¿qué dice eso? Había convivencia, había comunión. Amén. Entonces, el Señor a través de esto nos llama, nos exhorta a dejar el mundo. Una conversión masiva y al inicio de una iglesia poderosa. La iglesia comenzó con poder. Por eso dice que la iglesia iba de todo. Mire, esto es bien importante. Y digo por qué es importante, porque mientras los discípulos andaban con Jesús, dice que era su instituto bíblico. Jesús era su escuela de teología. Y ahora que los había capacitado, que los había preparado, entonces ahora les dijo, esperen el Espíritu Santo. Y ese dice que fue cuando Pedro, algunos dicen que cuando Cristo le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que atares en el cielo será atado en la tierra. Dice que en ese sermón de 3,000 personas, Pedro abrió la llave, ¿okay? Y el evangelio salió para todo el mundo. Ya no solamente porque estaban concentrados solamente en Jerusalén, y de ahí no pasaban. Así nos pasa a nosotros cuando estamos prácticamente entre 4 paredes y no salimos afuera. Y entonces ellos dicen que empezaron a salirse, iban por todas partes, salieron de la frontera de Jerusalén, y ahí es donde dice que Pedro usó las llaves que Cristo le había dado. No es como dicen algunos, que Pedro tiene las llaves del cielo y que está ahí arriba en la puerta, es el portero del cielo. Eso es mentira. ¿Sí? En Apocalipsis dice que Cristo dice: yo soy el que tengo las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Las llaves las tiene Cristo. Aleluya. Pero el punto es que el resultado de un mensaje penetrante, el compungimiento de corazones duros, el Espíritu Santo, la convicción del pecado, el arrepentimiento, una palabra clave en la conversión. Dije que la palabra arrepentimiento viene del griego metanoía, que quiere decir cambio de mentalidad. Amén. Entonces, no solamente para judíos, tampoco para sus descendientes, no solo en el día de Pentecostés, sino para todos aquellos que acepten el llamado. Así que los que estamos aquí presentes y los que están allá afuera, los que nos ven a través de los medios, de las redes sociales, este llamado es para usted, este llamado es para ti. Aleluya. No importa la situación que estés atravesando, no importa la situación que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, Dios tiene un mensaje especial para tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere que dejes de ser un creyente para ser un verdadero discípulo, un verdadero seguidor del Señor. Amén. No solamente para judíos, dije, porque Pedro había sido uno de los que creía que el evangelio solamente es para los judíos. Dios tuvo que haber tratado con Pedro en la casa de Cornelio, cuando le mostró un lienzo que venía con toda clase de animales, y le dijo: levántate, mata y coma, y come. No, Señor, porque yo no he comido eso nunca, jamás. Y le dijo Cristo, Dios le dijo: lo que yo he limpiado, lo que nadie, lo que he limpiado, nadie, ¿cómo? Todo animal que él había hecho se podía comer. Sí, claro. No llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. ¿Okay? Ese era Pedro, el prejuicio judío. Y por eso ahora le dice que la bendición, que la promesa era para todos. Pero ese Pedro que creía que la salvación era solamente para los judíos, ahora dice: y para todos cuantos el Señor llamara. Y luego hay una promesa de carácter universal. Dice: porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, no solamente dije para judíos, tampoco para descendientes, no solo en el día de Pentecostés, sino para aquellos que acepten el llamado. Y por último, dice: y Pedro con muchas otras palabras testificaba solemnemente, les exhortaba, diciendo: sean salvos, escapen de esta perversa generación. Y entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados. Y repito, se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión y al partimiento del pan. Entonces, el Señor en esta hora, en este día de Pentecostés, nos llama, nos exhorta a dejar el mundo, a una conversión masiva y al inicio de una iglesia poderosa. Ya dije que al principio eran 120, pero ahora eran como 3,000. Dije, Pedro en un sermón trajo 3,000 almas al reino de los cielos. Nosotros necesitamos explicar 3,000 sermones para que se convierta un alma. ¿Sí? Pero una confesión pública a través del bautismo y un respaldo extraordinario al trabajo de los apóstoles. En conclusión, el mar de Galilea, el mar Muerto y el río Jordán son bien conocidos en la Biblia.
y son uno de los lugares más visitados en Palestina. Cuando uno va a Israel, son 3 lugares más visitados: el Mar Muerto, el Mar de Galilea, el río Jordán. De hecho, el río Jordán es cuando la gente ahí se bautiza. Pero el de Galilea, así como las recibe, también la esparce para riegos. Pero ¿sabe una cosa? El Mar Muerto. ¿Cuál es el problema del Mar Muerto? Que el Mar Muerto solo recibe y no da. ¿Verdad? Solo recibe. Y por eso es la palabra muerto, porque no hay vida. Solo recibe y no da. Así nos pasa a nosotros muchas veces como creyentes, que solamente recibimos y no damos. Y si solo recibimos y no damos, pues usted termina en la muerte espiritual. Pero el que da abiertamente, el que le da al Señor como Dios manda, siempre va a tener gozo, siempre va a estar bien, siempre va a estar saludable, repito, va a tener familias saludables, porque le damos al Señor. Entonces, no seamos como el Mar Muerto, que solamente recibe. Ahora, el otro día les platicaba de cuando velamos a la hermana Amelia, ahí en esa funeraria del este de Los Ángeles. Me contó la secretaria que llegó alguien de una iglesia, que creo que la esposa va a la iglesia y murió. Dijo, vengo a averiguar cotizando precios porque la iglesia lo va a pagar. Y la secretaria le dijo, esa no es obligación de la iglesia, hermano, es obligación suya. Son como el Mar Muerto, que solo reciben y no dan. Entonces, por eso repito, pero si queremos tener sanidad física, espiritual, y queremos tener matrimonios y familias saludables, démosle al Señor como Él nos manda que demos para su obra. Amén. Así que el Mar Muerto todo lo absorbe, pero ahí no hay vida. El río muerto, y por el contrario, se ha ido secando. Cristo es para nosotros. El Jordán es quien hace que de nuestro interior fluya ríos de agua viva. Él habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos inviste de poder y autoridad. Así que el discurso de Pedro cambió el curso de la historia. Digo, repito, estoy ya terminando. El Pedro que negó a Jesús, el Pedro que ponía en aprietos a Jesús, el Pedro que cuando Jesús hablaba de que iba a morir, en ninguna manera te acontezca, Señor. Conocían la palabra. Los judíos a la edad de 12 años conocían toda la ley. Y entonces el Señor había dicho que iba a resucitar. El Señor había dicho que iba a resucitar. Pero ahora se les olvidaba. En 3 días de Jesús estaba ya sepultado, se les había olvidado. Y ahora todos iban para acá. Y de ahí Pedro dijo, voy a pescar. Y algunos de los discípulos dijeron, vamos nosotros contigo. Y es otra de las cosas que también, por ejemplo, para los que dicen que Pedro fue el primer papa, mentira. El papado surgió hasta en el año 300. El punto es que no vemos a Pedro dirigiendo o dando instrucciones, dando órdenes. Aquí cuando él dijo, voy a pescar, ellos dijeron, vamos nosotros contigo. Él nunca les dijo, vayan conmigo, síganme. El que decía, síganme, era Jesús. Amén. Aleluya. Así que entonces, Jesucristo habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y es bien importante, repito, que tengamos plena conciencia de que el día de Pentecostés es algo que la iglesia pentecostés no debe dejar de celebrar. ¿Por qué? Aún en los calendarios cristianos, si usted va a las librerías cristianas, compra calendarios, ahí creo que dice el día de Pentecostés. Entonces, ¿por qué? Porque se celebra 50 días después de la ascensión al cielo, y que se celebraba en el día de la cosecha, cuando toda la gente traía sus premisas a la casa de Dios y hacía una fiesta por la cosecha. ¿Cuántos se alegran cuando Dios los bendice? ¿Verdad que tan bonito que es recibir nuestro cheque cuando vamos a trabajar? En la cosecha. Pero con ese gozo que recibimos ese cheque, cuando recibimos el trabajo, con eso hay que dar abiertamente en el nombre del Señor. Y mucho de lo que está pasando aquí, especialmente en la iglesia cristiana, es por lo mismo. Porque muchos de nosotros los cristianos no hemos entendido
Solamente queremos los beneficios, los beneficios, los beneficios, los beneficios, y no queremos dar como Dios manda. Amén. Y por eso, repito, es que vienen todas estas cosas, todo lo que viene, pero si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, haciendo su voluntad en todo, el Señor nos va a guardar y nos va a sacar adelante. La palabra del Señor dice que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan para bien. Mi padre siempre decía, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que eso es un dicho que se dice por todos lados, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Entonces, así que si no hay mal que por bien no venga, entonces a los cristianos todas las cosas ayudan para bien. Detrás de todo esto viene una bendición para el pueblo del Señor. Amén. No permitamos, repito, que el desánimo se apodere de nosotros, porque, repito, primero viene el desánimo, después viene la frialdad y después la rebeldía. Pero llenémonos de la gracia del Señor. Así que entonces vamos a estar dando gracias a Dios, porque espero que haya quedado claro que estamos celebrando el día de Pentecostés. El día que 50 días después de la ascensión de Cristo al cielo, se derramó el Espíritu Santo en el día justamente el día, la fiesta, la cosecha. Entonces somos iglesia Pentecostés, somos iglesia que cree en los dones del Espíritu Santo, somos iglesia que cree en el poder del Espíritu Santo, somos iglesia que venimos a la casa del Señor con esa expectativa de que no vamos a salir como entramos, que venimos a la casa del Señor con ese deseo, como alguien decía, como si viniéramos a recibir herencia, como aquello que vamos a venir a la casa del Señor y va a estar lleno y tenemos que correr para encontrar lugar. Así tiene que ser la casa del Señor. Repito, ¿verdad? Sentarnos en las primeras sillas, no sentarnos por allá ni sentarnos por allá. Porque si usted quiere sentarse por allá, ¿acaso le gustaría, repito, que allá en el cielo el Señor lo tenga arrinconado? ¿Verdad que no? Yo quiero estar en los primeros lugares. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, así es que hay que ser obediente en el nombre del Señor. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora, en el nombre de Cristo. Vamos a gozarnos por la palabra. Vamos a hacer una oración en el nombre de Cristo. Aleluya. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, en este momento por esa palabra que hemos predicado. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque un día tu Espíritu Santo se derramó poderosamente en el día de Pentecostés. Gracias, Señor, por Pedro. Gracias, Padre, Dios mío, por ese Pedro que cuántas veces, Señor, te ponía en problemas. Por ese Pedro, Señor, que cuántas veces, Dios mío, Señor, salía con cosas que no tenía que actuar, que actuaba imprudentemente. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, por ese Pedro que te negó, Señor, y que aunque había dicho que nunca te iba a negar, que hasta podía morir por ti, te negó. Pero, Señor, gracias en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre del Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, porque en este momento estamos en tu casa, Señor, y lo primero es lo primero, todo lo demás es secundario. Lo primero es lo primero. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Si alguna persona en este momento quiere realmente dejar de ser creyente y ser discípulo, es el momento de levantar su mano. Es el momento de decir: yo quiero ser discípulo, ya no quiero ser creyente solamente. Aleluya. Si alguien no está seguro de su salvación, que si sabe que si Cristo viene en este momento, la muerte le puede sorprender y no sabe a dónde va, este es el momento de decir: Señor, gracias, porque ya no quiero ser lo que soy, ya quiero tener un encuentro personal contigo. Si tú que estás en las redes sociales y sabes que esta palabra ha tocado tu corazón, este es el momento
el momento de decir: Señor, perdona mis pecados. Porque quizás has estado asistiendo a una iglesia por mucho tiempo, quizás has participado, quizás has cantado, quizás hasta has predicado, pero no has nacido de nuevo. No estás todavía convertido. Eres un creyente solamente, pero el Señor te llama a ser discípulo, a estar comprometido con tu causa. Así que en el nombre de Jesús, si hay una persona que está enferma, cualquier problema que esté atravesando, donde quiera que sea, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, aleluya. Gracias, gracias. Oramos por los enfermos, oramos por los que están en las cárceles, oramos por los que están en los hospitales, oramos por los que están en problemas, oramos por la comunidad hispana, Señor, aleluya. Oramos por todos nosotros, oramos por las autoridades. En ningún momento, Señor, en ningún momento vamos a rebelarnos contra las autoridades. En ningún momento vamos a echarle maldiciones al presidente. Señor, nomás pedimos misericordia. Pedimos misericordia, misericordia y más misericordia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Misericordia y más misericordia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Oh, gloria a Jesús, aleluya. Vamos a decirle al Señor en esta hora: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Aleluya. ¿Cuánto dice el Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. Aleluya. Bendito Jesús. Y vamos a decirle, tenemos todavía unos 5 minutos para decirle al Señor: este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica de tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar en la boda del Cordero. Nos vamos a gozar, vamos a gozar, nos vamos a gozar en la boda del Cordero. Nos vamos a gozar y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Si en verdad eres salvo, di amén. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. Si en verdad eres salvo, testifica de tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén, amén. El aplauso para el Señor. Aleluya. El poder de Cristo. Oramos al principio para decir, dijimos que no queríamos salir como
vamos victoriosos en Cristo. Vamos a despedirnos de las redes sociales en este momento. Nuestra próxima transmisión será el jueves de la oficina pastoral, pero por hoy nuestra iglesia está ubicada en el 430 al este de la calle 21, en los bulevares, entre los bulevares Adams y San Pedro, entre las calles, Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche y domingo a las 10 de la mañana. El día lunes tenemos escuela de teología, instituto bíblico, capacitando líderes para servir mejor al Señor. Amén. Muy bien. Así que bendiciones a todos los hermanos que nos ven en las redes. Nos vamos a ir con la iglesia. Amén.